Antes de entrar a la intercesión así fuerte. Gracias, hijo. Vamos a tener un tiempo de enseñanza de la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en Lucas 11, del 1 al 10. Lucas 11, del 1 al 10. Vamos a compartir unos minutos acerca de la oración. Amén. ¿Cuántos quieren aprender acerca de la oración? Aprender a orar, aprender a hablar con Dios. Amén. Mire, una de las cosas más importantes que nosotros debemos de aprender a desarrollar en nuestra vida en el Señor, en nuestra vida cristiana, es justamente la oración. Porque un cristiano que no ora es un cristiano que no está vivo. Un cristiano que no ora, que no tiene comunión con su Padre, es un cristiano que está en un proceso de muerte. Entonces nosotros debemos entender como creyentes, como hijos de Dios, que cuando nosotros no oramos, estamos muriendo. Amén. Entonces orar es algo importantísimo, esencial para nuestra vida cristiana. Si nosotros no oramos, no vamos a ser creyentes cristianos victoriosos. Amén. ¿Y cuántos quieren ser creyentes victoriosos? Amén. Amén. Usted desea caminar en victoria, ¿verdad? Y para eso tenemos que aprender a orar. Entonces, el poder de una iglesia que ora. Lucas 11, del 1 al 10, dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, todos digan importunidad, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué le dará? Todo lo que necesite. Y os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Este es un pasaje tremendo. Este es un pasaje en el cual Jesús está enseñando a sus discípulos ¿a qué? A orar. Muy bien. Y usted debe de entender que el Padre Nuestro es una oración modelo. El Padre Nuestro no es una oración. En la mente de Jesús cuando la enseñó, no estaba el que la pudiéramos repetir como loros todo el tiempo. Eso no significa nada. La oración de Jesús, el Padre Nuestro, es una oración modelo, amén, en la cual Jesús nos está enseñando a nosotros a orar. No quiere decir que usted debe orar esa oración todo el tiempo exactamente igual, porque si su mente, si su corazón no están enfocados en la oración, no tiene ningún sentido. Entonces hay gente que ora, Padre Nuestro que estás haciendo, parece una máquina, ¿verdad? Pero está repitiendo. Y Jesús dijo: no piensen que por su vana palabrería serán oídos. Amén. Entonces debemos de tener claro, en primer lugar, que la oración es nuestro sistema de comunicación con Dios. Amén. Esa es la oración, es nuestro sistema profundo de comunicación con el Señor. Y hay algunos principios que tenemos que ver. Número 1, Jesús está enseñando y dijo: cuando ustedes oren, van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de orar desde una posición de hijos. Amén. Usted ora desde una posición de ¿qué?
de hijo. Usted no ora desde una posición de mendigo. Usted no está mendigando nada. Usted no está pidiéndole a alguien que está por allá lejos, que no le puede dar nada, si no se toca su corazón, sino que es nuestro Padre. Amén. ¿Cuántos papitos hay aquí? Y mamás. Entonces, ¿usted ama a su hijo o no? ¿Usted ama a sus hijos? Amén. Y usted trata de, en lo posible, proveer todo lo que sus hijos necesitan. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces, nuestro Dios es nuestro Padre. Él es nuestro papá y Él quiere darnos todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Por lo tanto, lo primero que usted debe entender es que usted tiene que orar desde una posición de hijo. Y un hijo ora con confianza a su papá. Amén. Usted no debe de orar pensando que Dios está por allá lejos y mientras más grite más va a escuchar. Usted tiene que orar sabiendo que el Padre nuestro nos está escuchando en todo momento, en todo lugar. Amén. La palabra del Señor dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Amén. Entonces debemos de entender primero que debemos de orar desde una posición de ¿qué? De hijos. Muy bien. En segundo lugar dice: santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir santificar? Quiere decir exaltar, adorar, bendecir al nombre del Señor. La palabra dice: no te vas a presentar ante mí con manos vacías. Entonces usted, cuando se presente delante del Señor, lo mejor que usted puede dar a Él es su adoración. Amén, es exaltarlo. Usted no se presenta en ninguna parte sin antes saludar. Si usted no saluda, es un mal educado. Amén. Entonces, el saludo para el Señor es nuestra adoración, nuestra exaltación, decirle al Señor lo hermoso que Él es para nosotros, lo bello, lo precioso que Él es. Dice la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Muy bien. Entonces, cuando entramos a la presencia de Dios, debemos hacerlo de esa manera. Es un principio. En tercer lugar, Jesús dijo: venga a nosotros tu reino. Y reino quiere decir gobierno. O sea, cuando estamos diciendo: Señor, venga tu reino, le estamos pidiendo que su gobierno inunde la tierra. Le estamos dando derecho legal al Señor de intervenir en las situaciones de los derechos humanos. No estoy hablando de los derechos humanos como derechos humanos. Estoy hablando que Él tiene el derecho de intervenir en las situaciones de los humanos. Amén. Entonces le decimos: Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, se ha hecho también en la... Muy bien, ¿está entendiendo todo? Entonces le tenemos que decir al Señor: Señor, venga tu reino, venga tu gobierno, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Le estamos dando el derecho al Señor de intervenir. Como en el cielo, así también en la tierra. Escuche, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay miseria. En el cielo no hay esterilidad, no hay enfermedad, no hay depresión. En el cielo no hay opresión ni esclavitud, hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muy bien. Entonces, cuando le decimos: Señor, que se haga tu voluntad, le estamos diciendo: Señor, tal como es en el cielo, se ha hecho en la tierra. Tal como es en el cielo, Señor, se ha hecho en mi vida. Amén. Quinto, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Le estamos hablando de nuestras necesidades básicas y personales. Entonces usted tiene que acercarse confiadamente al Señor y decirle: Señor, me falta esto. Padre, mira, estoy complicado, no hallo cómo llegar bien a fin de mes. Y usted tiene que hablarle al Señor. ¿Sabe? Dios tiene muchas cosas, muchos regalos y bendiciones retenidas porque nosotros no las pedimos y no las reclamamos. Entonces Él está esperando que usted ore para Él poder darle a usted. En sexto lugar dice: perdónanos. Y dice: así como nosotros perdonamos. Yo le voy a decir algo en este día. Si usted no perdona, Dios no lo perdona. Amén. Si usted no aprende a perdonar, si usted no aprende a soltar perdón sobre los que lo ofenden, Dios no lo va a perdonar. Y eso es muy delicado, porque quiere decir que si Dios no nos perdona, entonces Él ni siquiera nos escucha. Entonces olvídese del rencor, olvídese del rechazo, olvídese de todas las personas que le han hecho daño a usted. Usted piense que los que le han hecho daño, Dios tiene el control de eso también. Y si Él lo ha permitido es para que usted pueda crecer. Amén. Entonces tiene que tener la mente puesta en eso. Y perdónanos así como nosotros perdonamos. El perdón, escuche, desata libertad.
Y el perdón es un detonador de todas las otras bendiciones de Dios. Cuando nosotros le decimos al Señor, y perdónanos así como perdonamos, le podemos decir al Señor, Señor, sánanos así como nosotros sanamos. Señor, bendícenos así como yo bendigo a otros. Señor, prospérame así como yo prospero a otros. Señor, ten misericordia de mí así como yo tengo misericordia de otros. ¿Se está entendiendo? Entonces, el perdón es un detonador de todo lo que Dios nos quiere entregar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en séptimo lugar dice, líbranos del mal. O sea, le estamos pidiendo al Señor que anule el poder del mal sobre nosotros. Amén. Que anule el poder de la enfermedad, que anule el poder de la muerte, que anule el poder de la maldición sobre nuestra vida. Estamos diciendo, Señor, líbrame, libérame del mal. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le... Ahora yo le pregunto, ¿el diablo lo puede tocar? No lo puede tocar si es que no hay nada de él en usted. ¿Me está entendiendo? Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, pero no hay nada de él en mí. Eso fue cuando él se estaba entregando. O sea, a Jesús no lo mató el diablo, él se entregó solito. Pero no había nada del diablo en él. Amén. Entonces, en la medida en que nosotros vamos cortando los lazos con las tinieblas, no hay nada de Satanás en nosotros. Por lo tanto, el maligno no nos puede tocar. Amén. No hay maldición que nos pueda tocar. No hay brujería que nos pueda tocar. No hay hechicería que nos pueda tocar. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Escuche, pero es al que habita al abrigo del Altísimo. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Entonces, si usted está pensando, uy, pastor, es que parece que me hicieron una hechicería, me hicieron un mal, me pusieron una gallina sangrienta en la puerta de mi casa. Usted tiene que decir, de eso nada me puede afectar. Porque cuando usted está en comunión con el Señor, usted habita al abrigo del Altísimo. Y nada lo puede tocar. El maligno no le toca. El otro día estaba meditando en esto mientras me iba a mi trabajo. Y yo decía, Señor, ¿por qué hay gente que cree tanto en la brujería y en la hechicería y que los puede tocar y les puede hacer cosas? Si tu palabra dice otra cosa. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Entonces, cuando nosotros aprendemos a habitar bajo el abrigo del Señor, el maligno no nos puede tocar. Solamente Él lo puede atemorizar. El diablo, el imperio del diablo se sustenta en mentiras. En la mentira de que lo puede dañar, en la mentira de que lo puede hacer caer, en la mentira de que le puede quitar y toda la prosperidad que Dios le ha dado se la puede Él quitar. Eso es una mentira del diablo. En la medida en que usted camine en justicia delante del Señor, usted camina bajo la sombra del Altísimo. Amén. Lucas 11 del 5 al 10, esto lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va él a medianoche? ¿A qué hora va? Esto es importante para lo que vamos a ver hoy día. ¿A qué hora va? A medianoche. Y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Quiero que ponga atención en esto acerca de la medianoche. ¿A qué hora fue a pedirle a su amigo? A la media. ¿A qué hora fue? Medianoche. ¿Qué hora es la medianoche? Las 12. Amén. Escuche. La medianoche indica un momento de transición. En la medianoche usted está pasando de un día a otro día. ¿Está aquí? Hoy día es 26. A la medianoche vamos a estar pasando del 26 al 27. Muy bien, eso es muy importante para lo que vamos a ver hoy día. La medianoche indica un momento de transición.
Es la apertura de nuevos tiempos, de nuevas temporadas. Escuche, la medianoche no es para tener miedo. ¿Se ha fijado que muchos piensan, ay, la medianoche es la hora en que se aparecen los espíritus? La medianoche no es para tener miedo. La medianoche, escuche, es para alegrarse que lo viejo pasó y que lo nuevo llegó y que un nuevo día viene para ti. Esa es la hora de la medianoche. Escuche, a la medianoche se encuentran, escuche bien, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Porque la palabra dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar, escuche, por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada... ¿Cuál es la hora en que se juntan la mañana y la noche? A la medianoche. Es la hora en que se junta la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. Escuche, la medianoche también habla de la importunidad, habla de la molestia, habla de la insistencia. O sea, cuando la palabra de Dios dice, le está importunando, no le va a dar las cosas por su amigo, sino que porque lo está importunando a la medianoche, lo que quiere decir es que hay un momento en que tú estás en una transición, en que tú vas a entrar a un nuevo día. Amén. Y en ese momento tú tienes que ser impertinente. Tú tienes que ser insistente, amén. Tú tienes que aplicar constancia a la oración. No dicen no se lo va a dar porque es su amigo, sino que se lo va a dar porque es impertinente, amén. Porque es constante, porque se lo está molestando. Amén. Usted tiene que molestar al Señor con su oración. Y a Él no le molesta, a Él le encanta eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos orando, estamos ejercitando fe. Cada vez que usted va a los pies del Señor para orar, para interceder, para clamar, para gemir, usted está ejercitando la fe. Usted no se está dando cuenta, pero usted está ejercitando fe. Y entonces cada vez que usted ora, usted ejercita fe. Y resulta que la fe es la moneda de cambio en el mundo espiritual. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted no ejercita fe a través de la oración, usted no puede agradar a Dios. Y el domingo pasado vimos que al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Apréndase eso, pero no sea flojo. Al hombre que le agrada, dice la palabra, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, parafraseando, podríamos decir, al hombre que tiene fe en Él, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Amén. O sea, le da a la persona la capacidad de poder poner en marcha su inteligencia, de aplicar sus conocimientos, y le da gozo también. Ahora Jesús dice, pedid y se os dará, para que su gozo sea cumplido. ¿Se da cuenta cómo se va ligando todo? Amén. Entonces la medianoche habla de transición. Romanos 12:12, escuche, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dios nos pide a nosotros ser constante, ser persistente, ser impertinente. Amén. Muy bien. Escuche, la medianoche es la constancia en la oración. La medianoche habla de la perseverancia, de la insistencia. Nadie se levanta a medianoche a hacer nada. Cuando usted está calentito en su cama y ya fue la medianoche, ¿usted se va a levantar a algo? No. Levantarse en la medianoche implica sacrificio. Sobre todo con estos fríos terribles que están haciendo, ¿verdad que sí? Entonces, Dios nos está invitando a poner insistencia en la hora de la medianoche, en la hora de la transición. Él nos invita a ser persistentes, insistentes. Escuche, la medianoche es la apertura espiritual donde Dios actúa. No estoy hablando de la medianoche de la hora natural, estoy hablando de las transiciones de Dios en nuestra vida. Cada vez que usted está pasando por una crisis, usted por lo que está pasando es por una transición. De algo malo a algo bueno, o de algo bueno a algo mejor. Esa es la hora de la medianoche.
Amén. Entonces usted tiene que ser una persona persistente, insistente. Entonces, ¿cuál es la hora importante? ¿Cuál es la hora importante? Que es la hora de la transición de un día para otro. Que es cuando Dios te abre las puertas para entrar en una nueva temporada. Amén. Escuche, a la medianoche fue que el ángel hirió los primogénitos de Egipto y decretó liberación para los hebreos. Éxodo 12:29. Escuche, dice, y aconteció que a la medianoche, ¿a qué hora? Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. ¿A qué hora fue que ocurrió eso? A la medianoche. Mira lo que dice Jueces 7:19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. O sea, fue a medianoche que el ejército de Gedeón se levantó. ¿Y sabe lo que ocurrió? Los madianitas se mataron entre ellos. Gedeón no tuvo que hacer nada. Él no tuvo que pelear. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que Dios se iba a mover a la media. Muy bien. Si hubiera sido a las 12 del día, no hubiera ocurrido lo mismo. Él tenía entendimiento espiritual de lo que iba a ocurrir a esa hora, a la medianoche. Mire lo que dice Jueces 16:3. Dice, mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó. O sea, él estaba durmiendo y puso el despertador. ¿A qué hora? ¿Por qué a la medianoche? A la medianoche se levantó y escuche, dice, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Mire qué locura, hermano, que este hombre está rayado. Dice la palabra, se levantó a la medianoche. ¿Y qué hizo? Sacó las puertas de la ciudad y se las llevó a un monte y las dejó ahí. ¿Sabe lo que significa las puertas de la ciudad? Las puertas de la ciudad era el lugar en que se reunían los ancianos para tomar las decisiones importantes. Lo que estaba haciendo este hombre, Sansón, era llevarse cautivo el lugar desde el cual sus enemigos tomaban las decisiones. Cuando tú te levantas a medianoche a orar al Señor, el diablo, hermano, queda tiritón. Él no sabe qué hacer. Entra confusión a las tropas del enemigo. Por eso tú te tienes que levantar a medianoche, entendiendo la medianoche como la hora de transición. ¿Está aquí? Entonces usted tiene que tener entendimiento espiritual para poder comprender cuál es su hora de la medianoche, para levantarse ¿a qué? Para levantarse a orar. Muy bien. Escuche, Salmo 119:62. Dice, a medianoche me levanto ¿para qué? Para alabarte por tus justos juicios. Aquí está hablando David. Y David era una persona que conocía el corazón de Dios. Y cuando dice, me levanto a la medianoche para alabarte, quiere decir que David, escuche, en los momentos de crisis, en los momentos de transiciones, él no se tiraba sobre la cama a llorar, como muchos de los que están acá. Él se levantaba para alabar al Señor, para adorarlo, para exaltar su nombre. Porque cuando usted empieza a declarar con su boca lo poderoso que Él es, lo eterno que Él es, lo bueno que Él es, eso viene a generar fe dentro suyo. Fe, fe, fe. Cuando usted dice, poderoso en batalla fuerte, poderoso en batalla fuerte, usted comienza a absorber eso y comienza a creer eso. De manera tal que su fe dentro suyo comienza a crecer. Amén. Hechos 16 del 25 al 26. Dice, pero qué raro. ¿Por qué toda esa medianoche? Pero a medianoche
orando Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire, no estaban llorando, no estaban reclamando, no estaban diciendo, Señor, Señor, nosotros estamos predicando tu palabra, ¿cómo es posible? Aquí ahora estemos aquí presos en el cepo, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Nos van a condenar a muerte, Señor, ¿pero por qué? Como muchos de los que están aquí. Ellos estaban orando a Dios y estaban cantando himnos. Y dice la palabra, y los presos los oían. Tú debes de entender que la medianoche de tu vida no es la hora para ponerte a llorar. Es la hora para levantarte como David. Amén. Es la hora para ponerte a orar como Pablo y Silas. Porque a la medianoche, en esos momentos de transición, cuando tú piensas que nada va a ocurrir, ahí es cuando las cosas ocurren. Amén. Amén. Escuche, la oración te mantiene cerca del corazón de Dios y mantiene los cielos abiertos sobre tu vida. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. Mire, dice pedid todo, dice todo. ¿Qué querrá decir todo en el original? Todo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición para ser victoriosos en la oración es permanecer en Jesús y permanecer en su palabra. Esto es, permanecer en obediencia y sumisión a Él. Y esto se logra, escuche, con intimidad, lo que es permanecer en Él, y siendo obedientes a la palabra escrita y a la palabra hablada de Dios. Jesús dijo, si permanecen en mí, o sea, si se mantienen conectados a mí, y si permanecen en mi palabra, pueden pedir todo lo que quieran y será, ¿por qué duda? ¿Sabe cuál es el problema? Muchas personas vienen a mí y dicen, pastor, sabe que oro, pero no está sucediendo nada. ¿Sabe cuál es la respuesta a eso? Usted está orando, pero no está permaneciendo en Él. Usted está orando, pero no está permaneciendo en la palabra. Usted está orando, pero no está obedeciendo sus mandamientos. Eso es como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Cuando usted hace las cosas por hacerlas, pero no hace lo que es realmente importante. Amén. Tiene que ir a lo importante. Escuche, esto es muy importante. Hay oraciones de arrepentimiento y hay oraciones de avance. La mayoría de los creyentes oran oraciones de arrepentimiento todo el tiempo. Usted va a escuchar a una persona que cuando empieza a orar lo primero que hace es pedir perdón. Cuando en la oración que el Señor nos dejó, el modelo, va como en quinto lugar. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque estamos tan acostumbrados a desconectarnos del Señor que cuando nos conectamos inmediatamente viene condenación porque no he estado conectado con Él. Entonces lo primero que hago es pedir, ¿qué cosa? Perdón. Hay oraciones de arrepentimiento y oraciones de avance. ¿Hay oraciones de qué? De y oraciones de. Escuche, las oraciones de arrepentimiento son contestadas por gracia. Se aplica lo siguiente, lo que Jesús dijo: el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Esas son las oraciones de arrepentimiento. El Señor las contesta por gracia. Ahora escuche. Las oraciones de avance son contestadas por justicia. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Las oraciones de arrepentimiento son contestadas por gracia. Pero las oraciones de avance son contestadas por justicia. Le voy a explicar.
Tu caminar con Dios afecta directamente el que tu oración sea respondida. La oración de avance es eficaz en la medida en que tú camines en justicia. Hay una diferencia entre pedir perdón y pedir justicia. Hay una diferencia entre cuando tú le pides al Señor que borre tus pecados, que te lave, que te limpie, y las oraciones de avance, las oraciones de rompimiento, Dios las contesta porque Él es justo. Y si tú caminas en justicia, entonces Él tiene que contestar lo que tú estás pidiendo. Porque la palabra dice, el que permanece en Él y permanece en su palabra puede pedir todo lo que quiera. Ahora, todo aquel que permanece en Él y en su palabra, siempre, escuche, siempre va a estar pidiendo algo que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces la clave está en permanecer en Él y en caminar en justicia. Porque si permaneces en Él, todo lo que pidas va a ser conforme a su voluntad. ¿Se está entendiendo que hay una diferencia? Cuando permaneces en Él, conectado a Él, cuando permaneces dependiente de Él, todo lo que tú vas a pedir es algo que está concordando con la voluntad de Dios. Por lo tanto, es imposible que Él no te conteste afirmativamente. Lo que pasa es que leemos ese versículo, lo sacamos de contexto y decimos, no, la palabra del Señor dice que todo lo que yo pida, lo voy a recibir. Todo lo que yo pida. Sí, pero hay una condición. Si permaneces en Él y si permaneces en su palabra. Porque las oraciones de avance en tu vida, Él las va a contestar en la medida de la justicia en que tú camines. Mire, Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué dice? La oración eficaz ¿de quién? ¿De quién puede mucho? ¿Dice del injusto? No, dice la oración eficaz del justo es la que puede mucho. ¿Qué quiere decir eficaz? Eficaz quiere decir que produce el efecto esperado que va bien para determinada cosa. O sea, la oración que produce efecto del justo puede mucho. Amén. Pero la oración del injusto no puede nada. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos caminando delante del Señor? ¿En justicia o en injusticia? Porque si estamos caminando en injusticia, olvídese que Él nos va a contestar. Porque la oración eficaz del justo es la que puede poco. ¿Qué puede? Mucho. Escuche, profundizo en eso. El pueblo de Israel salió de Egipto por gracia. Esa es la salvación por el arrepentimiento. El pueblo de Israel no tuvo que hacer nada para salir, solo ver lo que Dios hacía. Los que han visto a Moisés están acostumbrados a ver que Dios le mandaba plaga, 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 plaga. Los israelitas no hacían nada. Hicieron una pura cosa, una vez. El clamor. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ve a Moisés acá o soy el único con mi esposa que se queda hasta la 1 de la mañana? Después ando con la media ojera. No importa, ¿sabes? Me bendice tanto esa serie. Ya me digo Baruch Adonai y toda esa cosa. Israel no hizo nada. Ellos solamente tuvieron un día de clamor. Dice clamar, y está en la Biblia. Clamaron los hijos de Israel y Dios se acordó de ellos. Clamaron una vez en arrepentimiento porque lo habían dejado. Clamaron una vez y Dios por gracia, no por la justicia de ellos, sino que por gracia les extendió su misericordia y los terminó sacando de Egipto. Entonces, el pueblo de Israel nació de Egipto por gracia. Dios a ti te rescató por gracia. Tú no tuviste que hacer nada para que el Señor te salvara. Tú lo único que tuviste que hacer fue confesarlo a Él como tu Señor y Salvador. Pero por tus obras tú ibas camino al infierno, ¿o no? Por tus obras tú ibas camino a la perdición. Y Él nos salvó por gracia. Escuche, Israel salió de Egipto por gracia. Escuche, pero la tierra prometida tuvo que conquistarla. Tuvo que pelear por ella. Escuche, la conquista de tu tierra prometida no es por gracia, es por justicia. Por eso es determinante tu dependencia de Dios y que camines en santidad delante de Él. La oración eficaz del justo puede mucho.
Entonces, cuando tú caminas en santidad delante del Señor, tú no vas a pedir cualquier tontera. La palabra del Señor dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si tú le pides al Señor un Alfa Romeo, Él no te lo va a dar. Sorry. Porque si tú permaneces en Él y permaneces en su palabra, tú no vas a pedir un Alfa Romeo. Tú vas a pedir un auto que te sirva, que sea bueno, del año, a lo mejor. Y el Señor te lo va a dar conforme a tu necesidad, no conforme a tu egoísmo. ¿Me está entendiendo? Entonces usted tiene que pedir en justicia. Escuche lo siguiente. La oración, escuche, es para que usted sea feliz. Juan 16, 23 al 24 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Escuche lo que dice Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, el Señor dice, pide, porque hasta ahora no has pedido nada. ¿Cómo, Señor, si te pedí un montón de cosas? Cada vez que tú le pides al Señor, el Señor dice, sigue pidiendo, no has pedido nada. Porque para la abundancia que Él tiene para ti, todo lo que Él ya te dio no significa nada. Amén. Amén. Entonces pide y vas a recibir, y escuche, dice, para que tu gozo sea cumplido. O sea, para que estés contento, para que estés tranquilo, para que estés feliz. Él te va a responder. Amén. Para que el gozo sea cumplido. Escuche. Dios está buscando hijos que tengan dos características esenciales, que desarrollen dos aspectos muy importantes. Número uno, Él está buscando adoradores. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿El Padre qué está buscando? Adoradores, número uno. Número dos, el Padre está buscando intercesores. Ezequiel 22 dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Dice la Biblia, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Mire qué interesante que las dos veces que el Señor dice que está buscando gente, dice, primero estoy buscando adoradores y segundo estoy buscando gente que se ponga en la brecha. Amén. Amén. Escuche, el intercesor es un mediador, alguien que intercede entre dos partes. Eso es un intercesor. Un intercesor es alguien que está pidiendo algo no para él, sino que para otro. En esta noche nosotros vamos a interceder no por nosotros, vamos a interceder por nuestra nación, por nuestra tierra. Amén. Escuche, la oración demuestra el poder de Dios. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su, ¿qué cosa? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. O sea, el Señor está buscando esos adoradores y esos intercesores para mostrar su poder a favor de ellos. Amén. Isaías 64:7 dice, cuando no hay un pueblo que, dice, esto es un punto que puse yo, cuando no hay un pueblo que ora, la tierra cae en desgracia. Isaías 64:7 dice, nadie hay que invoque tu nombre y que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Mire qué poderoso. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. O sea, cuando Dios esconde su rostro de la gente, de una nación, es porque nadie lo está buscando a Él. Y dice, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades.
¿Por qué debemos ser intercesores? Escuche, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios y todo hijo de Dios debe manifestar la naturaleza de Dios en él. Escuche, el Espíritu Santo es intercesor. Jesús es intercesor. Y si en tu corazón habita Jesús y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces tú debes transformarte en un intercesor también. Si el Espíritu Santo intercede y si Jesús intercede, usted y yo también debemos interceder. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, o sea, nosotros. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace Jesús? Intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Escuche, Jesús dijo, yo y mi Padre vamos a ir a ustedes y voy a morar en ustedes y mi Espíritu Santo va a morar en ti. Escuche lo siguiente. El Padre es el que concede las peticiones. El Espíritu Santo intercede y Jesús intercede. Mire todo lo que está ocurriendo dentro de usted. Usted está pidiendo, el Espíritu está pidiendo, Jesús está pidiendo y el Padre está respondiendo. Todo eso está ocurriendo dentro de usted. Amén. Entonces usted tiene que transformarse en un intercesor. Y escuche, una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Hechos 12:1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, 16, para que los custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Dice, pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oración, pero con una condición. ¿Qué decía? Oración sin cesar a Dios por él. O sea, la iglesia estaba importunando a Dios. O sea, la iglesia estaba levantada de medianoche pidiéndole los panes al amigo. ¿Me está entendiendo? La iglesia sabía que ese momento era un momento de crisis para Pedro. A Pedro lo iban a matar. De hecho, a Jacobo Herodes ya lo había matado. Y Pedro estaba en la cárcel, listo para ser ejecutado. Pero la iglesia hacía oración incesante a Dios por él. Amén. Y mire lo que pasó. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El poder de la oración. Amén. Y por último, cuando el pueblo de Dios se humilla, el Señor sana la tierra. Segunda de Crónicas 7:13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare a la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Escuche, y eso es lo que está ocurriendo en nuestra nación. Usted sabe que económicamente Chile no está creciendo. La aprobación del gobierno está en un ¿cuánto? 15%. Se quieren aprobar leyes que van en contra de los mandamientos del Señor. O sea, hay una degradación moral y espiritual en nuestra nación. Y a la gente del mundo esto no le importa. Es más, ellos se están instando a eso. Pero la Biblia dice algo. Dice, si se humillare mi pueblo. Escuchen, ni siquiera la nación la que se tiene que humillar. Dios es tan bueno que aún los pocos que somos creyentes tenemos el poder de hacer cambiar esta nación. Porque el Señor dice, si se humillare mi pueblo. No, el Señor dice, no necesito que se humille todo el país. Necesito solo que lo haga mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice la palabra, yo oiré desde los cielos. Y va a ser, ¿para qué va a ser? Perdonaré sus pecados. Y segundo, sanaré su tierra. Y hoy vamos a orar para que Dios pueda sanar nuestra nación y pueda perdonar los pecados de Chile. Amén. Y nuestra nación pueda salir adelante. Amén. Y no solo nuestra nación, América Latina también. Amén. Póngase de pie, por favor. Quiero pedirle que traigan la Santa Cena. Vamos a tener un tiempo de intimidad con Dios. Vamos a buscar al Señor. Nos vamos a poner a cuenta con Él. Sí, sácalo. Pasen los músicos. Bien, qué rápidos. Quiero que pase mi amigo el pastor Cristian. Y vamos a tomar la Santa Cena. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te adoramos en este día. Padre, ayúdanos a entender el tiempo que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir esta medianoche, este tiempo de transición, este tiempo de cambios, Señor, para nuestra nación. Señor, te damos gracias en esta noche por las redes sociales. Padre, porque ellas han permitido que la información corra rápidamente, Señor. Y toda la iglesia pueda ponerse de acuerdo, Padre. Gracias por las redes sociales. Gracias, Señor, porque hay un pueblo que sabe cómo ocupar esa herramienta, Señor, y lo hace con un fin, con un propósito de buscar tu rostro, Señor. De amarte, Señor, de instar a la iglesia a la oración, a la comunión, a la búsqueda. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Padre, yo ruego que cada uno de los que estamos aquí pueda aprender a permanecer en ti, Señor, y a permanecer en tu palabra. Señor amado, de manera tal que todo lo que pidamos sea conforme a tu voluntad. Señor, que tu Espíritu ahora nos ha guiado a esta medianoche, Señor. Señor, tu palabra dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y tu palabra dice que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Y tu palabra dice que tú andas buscando, Señor, hombre que se ponga en la brecha. Señor, que hiciese un vallado a favor de la tierra. Y tu palabra dice que no lo encontraste y que por eso cayó maldición y destrucción sobre la tierra. Padre, pero nosotros estamos aquí en esta noche para decirte: aquí estamos, Señor, dispuestos
entrar en este tiempo dispuestos a interceder, dispuestos a orar y dispuestos a clamar, Señor. Padre, yo ruego que en esta noche el manto de la oración y de la intercesión pueda caer sobre nosotros, Señor, empoderando nuestra oración. Padre, que cada palabra que salga de nuestra boca para orar, Señor, sea una palabra de fuego, sea una palabra cortante, sea una palabra de victoria, sea una palabra rema, sea una palabra, como dice la Escritura, Señor, más cortante que toda espada de dos filos. Padre, que sea una palabra que salga de nuestra boca empoderada por la fe, empoderada por el poder de tu Espíritu. Una palabra que desplace a las tinieblas, una palabra que penetre en medio de las tinieblas para deshacer toda obra del diablo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, y queremos partir, Señor, ese tiempo de intercesión, Señor, compartiendo la Santa Cena, Señor. La Santa Cena es el momento en el cual reconocemos que apartado de ti nada podemos hacer, Señor. Padre, y queremos declarar en este día, Señor, nuestra necesidad de ti, que te necesitamos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Padre. Señor, gracias. Muchas gracias por este tiempo. Te bendecimos, Señor.